Y precisamente en Tel Aviv, Israel, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, conoce más información sobre este hecho de intolerancia que ha afectado el desfile del orgullo gay en Jerusalén. Buenas noches, Jefferson. Jason, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, como usted lo ha dicho, hace unos pocos minutos he llegado de la ciudad santa de Jerusalén, a pocos kilómetros de la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Precisamente la noticia que capta la atención de todos los ciudadanos en los principales periódicos, en los principales noticieros, tiene que ver con ese ataque que ejecutó un judío ultraortodoxo contra 6 integrantes de la comunidad LGBTI que venían adelantando una marcha del orgullo gay precisamente en Jerusalén, en la ciudad santa. Este hecho ha generado mucha controversia en Israel. No solamente líderes religiosos judíos ultraortodoxos lo han condenado, han pedido justicia, también lo han hecho personajes como el primer ministro Benjamín Netanyahu, inclusive el ministro de Defensa, quien en las últimas horas, tal como lo pudimos corroborar en esas imágenes que quiero presentarles en este momento, en la ciudad santa hubo unos controles que se salieron de lo rutinario, unos controles de seguridad bastante fuertes en diferentes calles. Todo esto respondía a ese llamado que hizo el ministro de Defensa, quien en las últimas horas le pidió a la policía que investigara por qué había sucedido este hecho, por qué este judío ultraortodoxo atacó con un cuchillo a estos 6 integrantes de la comunidad LGBTI. Este hecho rompe la cotidianidad en Jerusalén, teniendo en cuenta los altos estándares de seguridad que tiene esta zona de israelí, pero también teniendo en cuenta que Israel es un país que promueve el respeto de los derechos y de las libertades individuales. En medio de las fuertes creencias religiosas que hay en esta zona, también existe un respeto para las personas, para la comunidad LGBTI. Al mismo tiempo quiero también contarles a ustedes que los principales diarios de Israel referenciaron este hecho como el que ustedes están viendo en ese momento. Este periódico mostró estas fotografías que precisan el momento exacto en el que este judío ultraortodoxo atacó a algunos integrantes de la comunidad LGBTI en la ciudad santa en Jerusalén. Eso es todo desde Israel. Jason, continúe usted en estudio. Estas son las imágenes, el informe que pudimos realizar el día de hoy desde la ciudad santa, la ciudad más antigua del mundo, Jerusalén. Gracias, Jefferson, desde Tel Aviv. Y a propósito de esta noticia, en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Vamos a establecer un contacto desde Jerusalén con Emmanuel Nashon. Él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Señor Nashon, gracias por acompañarnos en el programa La Noche de NTN 24. Bienvenido. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál es la situación actual de los heridos tras este ataque a la marcha de la comunidad gay en Jerusalén? Sí, sabemos que hay 6 heridos y 2 de ellos son en peligro de vida. Han pasado las últimas horas en hospital y según lo que entiendo no tiene sus días no son verdaderamente en peligro, pero son en hospital después de operación y de intervención de cirujano. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno israelí a este tipo de ataques que se están presentando contra la comunidad gay? Sí, vemos eso con toda la gravedad. Se trata de un crimen muy dramático, de algo que no se puede aceptar en nuestra sociedad. Y estoy seguro que la justicia hará lo necesario para que esa persona, el criminal, se quedará por el resto de su vida en el cárcel. Señor Nashon, ¿cuál es el perfil criminal de este atacante? Sí, el atacante es una persona muy extremista. Según lo que sabemos, es un judío muy religioso, que piensa que la homosexualidad es algo contra la ley religiosa. Y no es la primera vez que hizo un acto del mismo tipo. Él le hago lo mismo hace 10 años y pasó 10 años en la cárcel. Y se liberó de la cárcel hace 3 semanas y de inmediato
él hizo lo mismo acto. Teniendo en cuenta los antecedentes de esta persona, ¿por qué no se le mantuvo vigilancia? Y después de este hecho, ¿cuál será el proceso judicial que debe enfrentar? Sí, yo sé que en la policía se preguntan las mismas preguntas. En ese tipo de situación hubiese sido mucho mejor que la persona esté vigilada por la policía. Esto lamentablemente no ocurrió. Pero lo claro es que todo Israel, toda la gente en Israel ven ese acto como algo muy negativo y algo que hay que castigarlo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que brinda el gobierno de Israel para este tipo de manifestaciones y sus integrantes? ¿En este hecho en específico hubo alguna falla por parte de la policía? Sí, de manera general hay presencia de policía. Según el peligro que representa tal o tal manifestación. En este caso es claro que la policía hizo un error, cometió un error, y estoy seguro que la policía aprenderá de este error y eso no se va a reproducir. Y quiero finalizar para que nuestros televidentes en el continente americano lo comprendan y no se caigan en el error de estigmatizar a la comunidad judía como homófoba, preguntándole bajo qué parámetros ideológicos ha actuado este atacante para haber agredido de manera tan violenta y al azar a manifestantes de la comunidad gay. Sí, pero la gran mayoría de los israelíes, que sean religiosos o no, no tienen absolutamente nada contra la comunidad homosexual. Así que se trata de una minoría muy pequeña, de gente muy fanáticos. Y esta persona pertenece a un grupo muy fanático. No se trata de muchas personas y hay que hacer un trabajo de policía para que estas personas no puedan atacar a gente que participan en el Gay Pride o otra actividad pública. Pues queremos agradecerle este contacto directamente desde Jerusalén a Emanuel Nashnon. Él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Muy amable por haber estado con nosotros en NTN 24. Gracias. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales, a propósito de este brutal ataque en Israel contra un grupo de homosexuales, ¿cree usted que en América Latina está superada la discriminación contra la comunidad gay? Puede participar escribiéndonos sus opiniones a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche y también las de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Quiero saludar a esta hora a más invitados. En Bogotá, Colombia, está con nosotros Angélica Lozano. Ella es congresista colombiana por el partido Alianza Verde. Congresista, bienvenida a La Noche. Buenas noches. También nos acompaña desde en Nueva York, Chandler Burr. Él es periodista y escritor, además columnista del diario The New York Times. Ha adoptado 2 niños colombianos hace casi 4 años. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Quiero empezar preguntándole, congresista Lozano, si para usted este hecho, lo que ha ocurrido en Israel, este brutal ataque contra la comunidad homosexual, es un hecho aislado. ¿Cree usted que hoy por hoy el mundo acepta con mayor facilidad que existan relaciones entre personas del mismo sexo? Por suerte, cada vez es más aceptado, hay más respeto por la comunidad LGBT, por la diversidad, pero no es un hecho aislado. A lo largo del mundo, la homofobia mata, la discriminación mata. La homofobia no distingue entre países pobres y ricos, civilizados o no, tampoco tiene estrato social. Se da hoy en Israel, en Colombia, en nuestros países. La respuesta tiene que ser educación y justicia, ambas intensamente. La educación es un proceso de cambio cultural, no solo de cátedra en la escuela, sino empieza en el hogar, a través del debate público, en los medios de comunicación, mostrando referentes positivos, mostrando lo que pasa, por ejemplo, aquí. Es un crimen de odio. La respuesta tiene que ser justicia. Si los crímenes quedan en la impunidad,
pues se va a seguir abonando el terreno. No solo la discriminación mata a través de asesinatos o brutales ataques como este, el suicidio producto de homofobia es una realidad. Hace una semana, escasamente, una mujer aquí en Bogotá se suicidó, una mujer joven, campesina, que se identificaba como tal, no resistió el conjunto de violencias, el sistema opresivo, el rechazo de su familia, la homofobia, la llevó a una decisión desesperada. El suicidio producto de la homofobia es un crimen que necesitamos contener con educación, respeto por la diversidad. Señor Burr, usted como periodista, cuando tiene que registrar noticias de este tipo, en un hecho que en Medio Oriente el extremismo religioso puede terminar en violencia, ¿qué opina? ¿Cómo está el mundo en materia de superar la discriminación contra la comunidad homosexual? Yo creo que la respuesta de la señora que estaba hablando es perfecto. Para mí es educación. Y tengo un muy buen amigo que me dijo que es heterosexual, que tenía más 30 años de mí. Y él me dijo cuando en nuestro tiempo nos dijeron que los homosexuales eran personas diferentes, personas malas, personas y todo eso. Y cuando yo encontré mismo, él me dijo, las personas gays y lesbianas, yo aprendí que no, y no era verdad. Y yo creo que conociendo las personas gays y lesbianas, uno debe cambiar y uno debe aceptar las personas por quien son. Somos personas como todas las otras. Congresista Angélica Lozano, ¿cómo estamos en América Latina? Recordamos un caso en Chile que se presentó con un joven homosexual, Daniel Zamudio, quien fue atacado a golpes por neonazis, recuerda usted, y falleció tras 25 días de agonía. ¿Hay otros hechos de este tipo en América Latina? ¿Así se está registrando en una región a pesar de que ya hay algunos avances? Lamentablemente sí, a lo largo de nuestro continente se mantienen ataques homofóbicos. No quiero, por supuesto, generalizar. La población más vulnerable, más hostigada es la población transgenerista. Las personas trans son víctimas de acoso policial, de abuso policial, de crímenes de toda clase. En nuestro país los grupos armados, los paramilitares, cercenaron sus cuerpos, generaron el desplazamiento, también las guerrillas. La homofobia y los ataques tampoco diferencian entre el sector urbano y rural. De modo que la respuesta inequívoca del Estado tiene que ser justicia y educación y más justicia. Pero esto no lo va a resolver solo el Estado, por allá, Congreso, policía. Eso parte del debate público en la casa. Sus televidentes ahora pueden conversar con sus familias, porque una cosa es el respeto por la diferencia. Nosotros respetamos a quienes creen que la homosexualidad no va con ellos. Perfecto. Nadie debe forzar a nadie, ni más faltaba, a tener una orientación sexual, pero no pueden ellos hostigar. En nuestro país, en Colombia, hay una ley antidiscriminación que castiga ese hostigamiento, esa discriminación, la persecución en varios países de la región, pero la homofobia no se va a superar a punta únicamente de leyes. Necesitamos educación, cultura, abrir la mente, abrir el corazón. Todos somos personas, igual madrugamos a trabajar, sufrimos el desempleo, tenemos un proyecto de vida, de modo que así es que hay que ver al otro como una persona. Y en este ambiente de respeto, de igualdad, pues hemos invitado al señor Chandler Burr para que nos cuente su historia, porque él adoptó a José y a Brian, son dos niños que viven en Nueva York con él desde diciembre de 2011, y su orientación sexual no fue un impedimento para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le aprobara su adopción. Señor Burr, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo termina usted hoy pudiendo convivir con José y con Brian? ¿Y cómo logró que le fuera aprobada esta adopción? Bueno, no era fácil, ¿no? Porque yo quería hacer una buena cosa. Yo, cuando adopta, ve
tantos niños que necesitan padres, ¿sí? Y en Colombia creo que hay son 30.000 que necesitan familias. Y yo quería adoptar todos y no es posible. Entonces yo hablé con una señora muy alta de posición en bienestar familiar y yo dije que soy gay y ellos me quitaron a José y Brian. Y después de 9 meses, ¿cómo se dice? Recuperamos, sí. Y estoy muy contento, pero fue terrible para nosotros. Y creo que como dijeron las personas antes de mí, es una cuestión de educación, de acostumbrarse a las personas gays y lesbianas, y es así que vamos a superar la homofobia. ¿Usted qué opina del concepto de familia, señor Burr, cuando se oponen en algunos países latinoamericanos a que un matrimonio homosexual se pueda llevar a cabo o a que puedan adoptar niños? ¿Esto no es familia? Sí, escuche, yo creo que muchas personas heterosexuales y homosexuales entienden que finalmente el amor hace la familia y no es el sangre. Y creo que para nosotros, las personas gays y lesbianas, es más evidente y entendemos eso. Y esa idea que solo es sangre, solo una materia genética te hace familia, eso es no solo tradicional, pero medieval. Y no eso que crea una familia, es el amor. Y son los valores que compartimos. Y eso hace una familia. Y todos los seres humanos tienen valores y tienen amor y podemos hacer familias. ¿Cómo en los Estados Unidos resuelve usted este tema? ¿Es normal cuando usted sale con los 2 hijos que ha adoptado? ¿Los lleva al colegio, cuando los recoge, en un domingo, cuando puede salir con ellos a cine, a un centro comercial? Es chistoso porque para nosotros, depende de dónde vives en los Estados Unidos. Nosotros vivimos en Nueva York. En Nueva York, ser una pareja gay es la cosa de más normal que hay. Si tú vives, por ejemplo, en Miami o Los Ángeles o San Francisco o Boston o muchas ciudades, es una cosa completamente normal. Hay otros lugares donde es más tradicional y sí, es más fácil tenerse por la mano o traer sus niños a la escuela, pero aquí me sembra que la mitad de los amigos de nuestros hijos tienen o 2 madres o 2 padres. Es completamente normal aquí. Chandler Burr, periodista, escritor, columnista del diario New York Times, adoptó 2 niños colombianos hace casi 4 años, José y Brian, y viven en Nueva York desde diciembre de 2011. Su orientación sexual no ha sido un impedimento para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aprobara su adopción. Muchas gracias por haber compartido su historia con nosotros aquí en el programa La Noche. Muy amable. Thank you. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar el debate aquí en el programa La Noche, vamos a tomar el termómetro, cómo está en América Latina la discusión de matrimonio igualitario, de adopción igualitaria. Hoy le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de las redes sociales a propósito de este brutal ataque que se ha conocido en un país como Israel contra un grupo de homosexuales. Si creen que en América Latina ya está superada la discriminación contra la comunidad gay, pueden seguirnos escribiendo a las cuentas de Twitter del programa La Noche y vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora de ustedes, de los televidentes. Viviana Marín nos escribe: en muchos colegios a niños homosexuales bastantes profesores los tratan mal. Falta convivencia con respeto a la diferencia. También nos escribe Leslie Patiño y dice: solo en países como Uruguay o Argentina. Las creencias religiosas deben demostrarse con el buen ejemplo sin tratar de imponerlas.
Y también nos escribe Sandra y opina, no está superada. La gente no entiende que cada persona puede escoger su sexo, religión, raza, etcétera, y nadie respeta. Vamos a la pausa. En segundos seguimos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.